Bendiciones, amada iglesia, qué bueno estar con ustedes en esta transmisión del Centro Cristiano Box Day. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 29. Honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Adoremos al Señor en esta mañana. Sean dadas al Cordero, sabiduría y poder, alabanzas traed al que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer al que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación,
Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Demos gloria a nuestro Dios esta mañana. Cantemos juntos. Con las manos te exaltamos, con el corazón te damos gloria, honra y adoración. Te entregamos nuestras vidas como muestra de amor. Nos llenaste de alegría y celebración. Solamente al Rey. Con las manos te exaltamos, con el corazón te damos gloria, honra y adoración. Entregamos nuestras vidas como muestra de amor y nos llenaste de alegría y celebración. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Solo a ti. Ahora levantamos las manos para cantar al Rey de Reyes. Arriba, con las manos hacia el cielo. Declaramos que eres bueno. Con las manos hacia arriba. Celebramos que tú eres nuestra vida. Con las manos hacia el cielo. Declaramos que eres bueno. Con las manos hacia arriba. Celebramos que tú eres nuestra vida. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Solo a ti, solo a ti. La última vez, todos juntos. Solo a ti. Solamente a nuestro Rey, el que vive para siempre, el que está sentado en el trono. Amén. Dispongamos el corazón para adorarle. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Señor. Adoremos al Señor y digámosle: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz
fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Con todo nuestro ser, Señor, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, toda gloria para ti, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria y honra a ti. Atribuimos todo el honor, toda la gloria, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Solo por ti, Señor. Todo el honor son para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué precioso tiempo de alabanza y adoración. Ahora te invito a que escuches la voz de Dios. Hoy estará con nosotros nuestro pastor Gabriel González. Bendiciones a todos. Es un privilegio para mí poder compartir
la palabra del Señor en esta ocasión con ustedes. Vamos a orar dando gracias a Dios por esa palabra y pedirle al Señor que nos hable al corazón. Gracias, Padre, por esta palabra. Tú envías tu palabra para dar vida. Tú envías tu palabra para corregir, para sanar, para instruir. Y te pido, Señor, que en este día ese propósito se vuelva a cumplir con nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que he denominado el despertar de la palabra de Dios. El despertar de la palabra de Dios. Cuando hablamos de despertar es porque algo ha estado dormido. De manera que con ese pensamiento en mente vamos a leer un pasaje en Jeremías capítulo 29, versículo 1 y luego leemos del 4 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Esta es una carta que el profeta Jeremías le envió a los cautivos que estaban ya en Babilonia. Ellos estaban allí, habían perdido su libertad, pero después de algunos años Jeremías les envía esta carta porque Dios así le indicó que lo hiciera. De modo que aquí lo que tenemos es una carta o un mensaje a un pueblo cautivo. Un mensaje a un pueblo cautivo. Ahora, lo primero o una de las primeras cosas que aparecen en esta carta está en el versículo 4. Y es que Dios se atribuye Él mismo la autoría de esa cautividad, de ese cautivo. Él dice que fue Él, porque en el versículo 1 dice que Nabucodonosor los llevó o los transportó a ellos. Pero en el versículo 4 Dios dice que fue Él el que los hizo llevar cautivos allí a Babilonia. Esto nos permite entender la naturaleza de las cosas que suceden, porque ellos pudieron haber pensado que era Nabucodonosor. Ellos pudieron haber pensado que fue un hombre el que planeó todo esto. Y es lo mismo que pasa hoy con nosotros. Cuando pasan cosas así, asuntos a nivel nacional o internacional, como la pandemia que estamos viviendo en este tiempo, comenzamos a pensar que esas cosas son de origen humano,
que eso nació tal vez en un laboratorio o que es una conspiración política o qué sé yo. Pero cuando hay ese tipo de cosas, como en este caso, Dios anunció que fue él. Nabucodonosor simplemente fue el medio por el cual Dios hizo lo que estaba haciendo. Como pasa hoy. Algunos creen que esto que está pasando son cosas del azar, o son algunas conspiraciones de algunas personas, o son asuntos naturales. Pero no, Dios está al frente y al mando de todo eso. Entonces, si Dios fue el que hizo eso, sus razones tiene. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando Dios hace algo así o permite algo así es porque Él tiene razones por las cuales está permitiendo esto. Ahora, también dice allí cuál fue la causa de la disciplina. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? La causa fue no escuchar la voz de Dios, no escuchar, negarse a escuchar la voz de Dios. En Jeremías capítulo 25, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, hasta el día de hoy, han pasado 23 años. En todo ese tiempo ha venido a mí la palabra del Señor, la cual les he comunicado una y otra vez, pero ustedes no han querido escucharla. El Señor les envió también una y otra vez a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no quisieron escucharlos ni les prestaron atención. Hay que aclarar que este capítulo 25, estas palabras que acabo de leer, Jeremías las pronunció un año antes de la cautividad. Él les advirtió. Y esto nos indica de que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nos negamos a escuchar la voz de Dios. Dios nos da un tiempo, sí, pero ese tiempo no es eterno. Los tiempos que Dios da para que escuchemos su palabra tienen un límite. A través de toda la Biblia se advierten las consecuencias de rechazar la voz de Dios, de no escuchar la voz de Dios. De manera que ellos estaban allí. ¿Y por qué razón estaban allí afrontando ese castigo? Por no escuchar, por no atender la voz de Dios. Los castigos o las disciplinas o los juicios de Dios por causa de nuestro pecado tienen tiempos claramente establecidos. En Jeremías capítulo 25, el mismo capítulo, en el versículo 11 dice: toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán, incluida Israel, al rey de Babilonia durante 70 años. Antes de ir a la cautividad, antes de la disciplina, Dios estableció cuál sería el tiempo que Israel iría a estar cautivo. 70 años. Eso nos puede a nosotros parecer mucho tiempo. Mucho tiempo para una reprimenda, mucho tiempo. Pero los tiempos que Dios establece para nuestra disciplina tienen un límite. ¿Y sabe cuál es el límite? Hasta que aprendamos la lección. Y como Dios conoce todo de manera anticipada, Dios sabe cuánto es el tiempo que nosotros vamos a emplear para aprender una lección. Y ese es el tiempo que Dios nos establece. Dios sabía que en 70 años era el tiempo para que Israel aprendiera la lección de no adorar ídolos y de escuchar su voz. Y por eso fueron 70 años. Aunque los falsos profetas de esa época decían que eran 2 años, pero Dios decía que eran 70. Hay 3 cosas que quiero que veamos aquí. Una es que ellos debían adaptarse al cautiverio y no evadirlo. En el versículo 6 del capítulo 29 de Jeremías dice: cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Lo primero que vemos aquí es que Dios les dice: cuando estén allá en el cautiverio, adáptense al cautiverio.
En otras palabras, acéptenlo, porque eso forma parte de la disciplina. Cuando nosotros hacemos algo malo, debemos entonces asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Y Dios les está diciendo, ustedes van a ir a una tierra extranjera, adáptense allá, vivan allá porque van a durar 70 años. Lo segundo es que ellos debían orar por sus enemigos. En el versículo 7 del capítulo 29 dice, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados, entiéndase, a Babilonia. Rueguen al Señor por ella. Imagínense, oren por Babilonia, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Esta es la primera referencia en el Antiguo Testamento en que Dios manda a su pueblo a que ore por sus enemigos. Esto lo ampliaría Jesús en el Nuevo Testamento, donde dice que hay que orar por los enemigos y amar a nuestros enemigos. Israel era un pueblo muy exclusivista. Ellos creían que los únicos mimados o consentidos por Dios eran ellos y que todas las demás naciones no eran dignos ni siquiera de arrimarse a un judío. Y ahora Dios los pone, que allá en esa cautividad tienen que orar ahora por las personas que los tienen cautivos. Pero en tercer lugar, en el versículo 8 y 9, les está diciendo que ellos deben renunciar a todo tipo de religión falsa. Dice allí, versículo 8 y 9, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque le dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Pues bien, los israelitas se habían acostumbrado a escuchar a los profetas falsos, pero no solo se habían acostumbrado a escucharlos, les gustaba escuchar las profecías falsas. Las profecías y las predicaciones falsas normalmente se enfocan en lo que la gente quiere oír. Y ellos quieren un evangelio que se adapte a su manera pecaminosa y carnal de vivir. Mire que en el mismo libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 31, dice al respecto, los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y así es que le gusta a mi pueblo. O sea que a ellos les gustaban los mensajes falsos, les gustaban las profecías falsas, porque las predicaciones falsas, las profecías falsas, solamente quieren endulzar el oído de la gente. No hablan de las responsabilidades del cristiano, no hablan del arrepentimiento del pecado, no hablan de la voluntad de Dios, solo hablan de la comodidad humana. Entonces a ellos les gustaba escuchar esos mensajes. Pues bien, en medio de esa esclavitud, perdieron de nuevo su libertad y se fueron los profetas falsos, porque muchos de los profetas falsos y de los falsos sacerdotes también fueron llevados al cautiverio. Y en vez de arrepentirse en el cautiverio, seguían allá mismo dando mensajes falsos, profecías falsas, de que Dios ya mismo los iba a regresar a la tierra. Y Jeremías había dicho, no Señor, son 70 años. Y ellos seguían escuchando esto. Pero en medio de ese ambiente de desolación, de tristeza, de engaño, de pecado sin confesar, Dios hace una promesa. Porque si hay algo que tiene Dios entre tantas cosas maravillosas y perfectas, es que Dios siempre nos da esperanza. Dios siempre abre una puerta al final del túnel. Dios siempre trae luz para el que está en tinieblas. Y promete una visitación y promete un despertar de su palabra. En el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías, dice, porque así dijo Jehová, aunque ya leí este versículo, lo voy a volver a leer. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré
y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dice, cuando se cumplan los 70 años. No había posibilidad de que ese castigo durara menos tiempo. Y Dios dice, cuando se cumplan esos 70 años, los voy a visitar y voy a traer sobre ustedes un despertar de mi buena palabra. De manera que Dios le anuncia a su pueblo que lo visitará con una buena palabra. Resulta que el pueblo de Israel duró mucho tiempo haciendo sus cultos, sus liturgias, sus ritos religiosos. Pero en medio de todo eso, ellos se fueron alejando de Dios. Y es curioso cómo uno se aleja de Dios si está practicando la religión. Pues bien, uno puede practicar la religión, pero estar alejado de Dios. El mismo Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que uno puede practicar una religión supuestamente para Dios, pero sin Dios. Estar alejado de Dios aunque esté cerca de un templo. Estar alejado de Dios aunque practique algunos ritos religiosos. De modo que era un pueblo con mucha liturgia, con muchas celebraciones, con muchos festivales, como dice Isaías capítulo 1, pero el corazón del pueblo no estaba con Dios, simplemente eran religiosos. Hay un ejemplo en el primer libro de Samuel capítulo 3, en una de las tantas etapas de la nación de Israel, donde hubo ciertos eventos importantes. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, el versículo 1 dice, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Pero ahora mire lo que dice el versículo. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visiones con frecuencia. De manera que cuando escasea la palabra de Dios, hay poca palabra, poca visión de la palabra de Dios, pero hay mucha religiosidad. Es cuando entonces Dios visita con su buena palabra. Y es interesante aquí. Elí era un sacerdote ya viejo. Tenía unos hijos que también eran sacerdotes, pero estos hijos de Samuel eran perversos, eran malos y así ministraban en el templo. Tenían hasta relaciones sexuales ilícitas con mujeres y así ellos ministraban en el templo. Y Elí se dio cuenta de eso y no tomó medidas para castigar a estos muchachos o por lo menos para retirarlos del servicio. De manera que se servía a Dios de una manera liviana, de una manera carnal, sacrílega. Se convirtió la religión de Israel en una religión sacrílega en ese momento. Entonces dice que no había palabra de Dios. Dios no le hablaba a estas personas perversas. Pero hubo un niño que fue llevado al templo producto de un milagro que Dios hizo en una mujer llamada Ana. Y ella dedicó ese niño para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No le habló al pastor experimentado, no le habló al sacerdote experimentado, le habló a un niño que sí estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Comenzó a hablarle a esa nueva generación, porque la generación anterior ya no quería escuchar la voz de Dios. De manera que Dios entonces despierta su buena palabra. Y es interesante leer en el capítulo 29 de Jeremías, el versículo 10 dice lo siguiente: para hacerlos volver a este lugar, sacarlos de la esclavitud de nuevo a la libertad. Dice que Él enviará su buena palabra para hacerlos volver a ese lugar. O sea que cuando Dios envía su palabra, esa palabra es una palabra liberadora.
liberadora. Dice, para hacerlos volver. ¿Por qué? Porque habían ido a la esclavitud. Por causa de su rebeldía, de su pecado, fueron llevados de nuevo a la esclavitud. Pero cuando esa buena palabra de Dios iba a llegar a ellos al terminar los 70 años de cautiverio, entonces dice, para hacerlos volver a este lugar de nuevo, a la libertad. Es la palabra obedecida. O sea, cuando obedecemos la palabra de Dios, esa palabra nos libera de la esclavitud del pecado. Pero esa buena palabra también es una palabra que conduce a la oración, a esa oración que nos lleva a la intimidad con Dios, a la comunión con Dios. En el versículo 12 dice, entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. O sea que esa palabra buena de Dios, que viene en un momento de oscuridad, en un momento de rebeldía, en un momento de fracaso, esa palabra nos lleva entonces a buscar la presencia del Señor, nos hace regresar a la presencia de Dios. Es interesante que aquí pudiéramos entonces analizar hasta qué punto nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Ya tal vez no oramos con la misma intensidad, tal vez oramos de vez en cuando nos vemos en algún aprieto. Pero la buena palabra nos hace regresar a la búsqueda de Dios a través de la oración, pero no cualquier tipo de oración, no una oración de repetición de palabras, no una oración frívola, una oración donde busco la comunión con Dios, donde adoro a Dios, donde tengo intimidad con Él. Pero también el versículo 13 del mismo capítulo 29 de Jeremías nos dice que esta palabra es una palabra que transforma el corazón, y entonces con ese nuevo corazón, con ese corazón transformado, nos encontramos con Dios nuevamente. Dice allí, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. ¿Cuándo es que encontramos a Dios? Cuando lo buscamos de todo corazón. Pero para que ese corazón esté santificado, para que ese corazón esté limpio, debemos haber escuchado y atesorado y encarnado esa buena palabra que Dios quiere despertar entre nosotros. Ese corazón limpio nos permite encontrar a Dios, como dice Mateo, capítulo 5, verso 8. Aquella bienaventuranza que el Señor Jesucristo pronunció, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no se está refiriendo simplemente a que vamos a ver una visión y vamos a ver a Dios, pero que nos vamos a encontrar con Él. Un corazón limpio. Algunos creen equivocadamente que para encontrar a Dios hay que ir a un lugar especial. Y es uno de las discusiones que hay ahorita con la reapertura de los cultos. Claro, todos los cristianos queremos ir a los cultos para exaltar a Dios. Yo también lo quiero hacer y espero que sea pronto. Pero hay una línea delgada que no debemos pasar. Y es pensar que la única forma de encontrarnos con Dios es ir a un templo, es ir a una casa de 4 paredes. No es la única forma. La mujer samaritana, al hablar con Jesús, diálogo que está consignado en Juan capítulo 4, le decía, Señor, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres decían que era en Samaria. La mujer estaba tratando de enseñarle algo de teología a Jesús. Bueno, Jesús le dijo, es que no es ni allá ni allí. Los verdaderos adoradores no necesitan tanto exclusivamente un templo, sino que adoran al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no comienza en un lugar geográfico, comienza en un corazón transformado, en un corazón limpio. Y no estoy diciendo que no vayamos al templo, pero la idea es ir al templo a adorar con un corazón transformado. Y mire usted, que el Señor advierte esto también en el mismo libro de Jeremías, capítulo 7, versículo del 1 al 4. Dice que el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo,
vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que adoran aquí al Señor. Este mensaje es enviado a los que iban al templo a adorar. Sigue diciendo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra antes de ir al cautiverio. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad. Escuche esto, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones. Noten que el Señor les dice, no se dejen engañar por aquellos que dicen, mira, aquí está el templo de Dios y como aquí está el templo de Dios no nos va a pasar nada, porque Dios no va a permitir que destruyan este templo. ¿Y sabe qué pasó? Ese templo finalmente lo destruyó Nabucodonosor, lo volvió trizas. Entonces se quedaron sin Dios porque se acabó el templo. No, Dios está diciendo que si lo buscan de corazón, lo encontrarán. No importa donde usted esté. Si usted en su casa busca a Dios de corazón, allí lo encuentra. Y claro, sí, ojalá nos podamos reunir pronto. Pero lo importante no es ir al templo, lo más importante es ir al templo, pero con el corazón transformado, con el corazón limpio, con un corazón dedicado a Dios, porque es así que los cultos para Dios los recibe, a Él le agradan, porque si no, simplemente será una ceremonia más de solo ruido, pero no sube como una ofrenda grata a Dios. Quiero terminar haciéndole 4 preguntas, que yo también me las hago a mí mismo. La primera, ¿qué tanto le interesa a usted la palabra de Dios? ¿Qué tanto le interesa el mensaje de Dios? ¿O le interesa más las prácticas religiosas o el mensaje de la palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿qué tan sensible es usted a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios toca su corazón, ¿le impacta o le da lo mismo? ¿Desarrolla sensibilidad o dureza? Los israelitas desarrollaron dureza. No oían la palabra de Dios por ninguna manera. Ningún profeta les servía, ningún mensaje les servía. Endurecieron su corazón porque no tenían sensibilidad. Tercera pregunta, ¿qué tanto ha sido liberado y transformado por la palabra de Dios? Simplemente la ha escuchado por años y por años y por años, pero no ha habido ninguna transformación. Y última pregunta, ¿considera que necesita un despertar de la palabra de Dios? Creo que todos lo necesitamos. El asunto es que lo aceptemos. Algunos tal vez no lo aceptan, pero necesitamos un despertar de la palabra de Dios. Que ese mensaje llegue a nuestros corazones y nos transforme, y nos impacte, y nos conduzca a un verdadero arrepentimiento. Quite de nosotros la hipocresía, la falsedad, la tibieza, y nos convierta en personas con corazones ardientes para Dios. Necesitamos que esa palabra se encarne en nosotros. Por eso Pablo dijo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, y que esa palabra tome el control de nuestras vidas, que la obediencia a esa palabra sea la que reine en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Cómo la necesitamos, la anhelamos. Envíala sobre nosotros de una manera poderosa y maravillosa para que transforme nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos tener una comunión íntima contigo y seamos personas que nos parecemos cada día más a ti. Bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Te honramos a ti, Señor.
adoramos a ti, Señor. Adoremos al Señor y digámosle: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre la multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Con todo nuestro ser, Señor, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, toda gloria para ti, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria y honra a ti, atribuimos todo el honor, toda la gloria, digno de la honra y el
solo por ti, Señor. Todo el honor son para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué bendición la palabra que recibimos esta mañana. Quiero recordarte los horarios de nuestras transmisiones: los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 9:30 de la mañana. Y no olvides que los domingos a las 10:30 tenemos un tiempo especial para todos nuestros niños. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube como Centro Cristiano Box Day. Y a continuación vamos a escuchar unos anuncios muy importantes. Bendiciones, iglesia. El Centro Cristiano Box Day pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación psicológica, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que Dejan Huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche. Tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar Niños en Sintonía todos los sábados a las 9:30 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde a través de nuestra emisora virtual Box Day Radio Panamericana Pereira. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.